Hola a todos, somos Ana y Dani y esto es Femi Teachers. Nos juntamos a charlar sobre temas feministas que nos interpelan como personas y que queremos militar en el aula. A lo largo de los programas nos acompañarán distintos invitados para seguir cuestionándonos distintas temáticas y así construir aulas más justas para todos. Nos pueden encontrar en Instagram como Red Teachers Feministas. También si quieren nos pueden mandar un mail a femiteachers@gmail.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están del otro lado? Hola, hola. Bienvenida, volvió. Ay, yo estoy como que no entiendo nada. De repente no sé cómo usar el micrófono, nada. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ahí está el audio, está todo como siempre. ¿Cómo estás, Anita? ¿Mejor? Sí, estoy muy bien. Estuve muy bien también, pero bueno, por precaución no vine y ya me desacostumbré. Así que vamos arrancando de a poquito. Vamos arrancando un poquito. Sí. Bueno, me alegra que estés bien y que estés acá de nuevo, en tu lugar En de casa, trabajo. decía hoy en casa. En casa, bienvenida a casa. Gracias. Bueno, gente, tenemos un programón hoy, una invitada tipo de lujo, como siempre decimos, pero la verdad es que es así. Es la verdad, no estamos mintiendo. Sí, lo Así es. que vamos directo a presentarla. Voy a contar un poquito sobre Diana Broggi, que nos acompaña hoy. Yo principalmente la conocí porque era mi alumna en la pandemia, una alumna pandémica, y fue muy lindo conocerla y ahora van a saber por qué, porque tiene un montón para contarnos y eso también fue en su momento algo muy interesante en las clases. Diana es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, primer directora de políticas feministas en la Universidad Nacional de La Plata, ex subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Géneros y Diversidad en la gestión de Eli Gómez Alcorta, militante en Soberana y Mala Junta y también formadora popular. Así que más, Bueno, o sea, tranqui. Una Tranca la alfombra, descripción. tiramos una alfombra y la presentamos. Hola, hola, hola del otro lado. hola. ¿Cómo estás? Así es. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Bien. Buenos días, buenas tardes ya. No, todavía buenos días. Creo que estamos en buenos días. Estamos muy Por media mediodía. horita. Sí, depende de dónde nos vean y todas esas cosas, esas pavadas que decimos siempre. Bueno, estamos muy contentas de que estés acá, así que queríamos arrancar, por ahí para quienes no te conocen, ya hicimos una mini introducción, pero como para arrancar, para contarnos un poquito sobre tu camino y cómo arrancaste laburando en donde laburás, militando donde militás, estudiando donde estudiaste. ¿Querés contarnos un poquito sobre vos? Dale, sí, justo, mira, ahora estoy en mi pueblo, que ahora pensaba que en la bio creo que eso No no está. estaba, si bien me fui hace, mira, hoy en particular vine un poquito antes de Navidad, siempre vengo a pasar Navidad acá, a Ayacucho, un pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque cumplimos 20 años de egresades de la secundaria. Wow. Así que, No. bueno, eso habla un poco de mi edad. Y bueno, hacemos ahí una juntada con el grupo de egresades de ese momento, o sea, hace 20 años. Así que sí, soy de Ayacucho, me fui a estudiar a La Plata en el 2002, hace 20 años. Y bueno, estudiar psico, siempre también muy, sí, interpelada y conmovida así por todo lo que tiene que ver con lo humano, lo mental, en ese momento, ¿no? Pero bueno, como algo también siempre pensando como en las capacidades y eh, emergentes y en las capacidades que a veces también desconocemos, y bueno, en ese sentido también todo lo desconocido de la mente humana, de lo subjetivo, después, ¿no? Poniéndole ya más otras palabras. Y bueno, la vida, ya igual acá en Ayacucho, siempre es un pueblo chiquito, por si no conocen, de la provincia de Buenos Aires, cerca de Tandil, se hace la Fiesta Nacional del Ternero. Y bueno, es un pueblo en donde siempre también bueno, con amigues y con mucha gente también alrededor de mi generación y otras, fuimos en la medida de lo posible forjando también algunas o actividades culturales, eso, desde escribir en el periódico del diario hasta organizar, bueno, recitales o cositas, desde fanzines también en ese momento, y una suerte de militancia también en la secundaria, más un poco como en esas claves, y bueno, ya después en La Plata, en llegar a todo lo que es el mundo de la universidad, ¿no? Para mí la identidad UNLP, como digo, siempre es muy fuerte porque tiene, o sea, como un radio también dentro de la ciudad muy, muy particular, muchos lugares, además de muchas facultades, digo, desde
no sé, el comedor. Ahora la universidad tiene un hotel, una fábrica de alimentos, una fábrica de litio, o sea, es como muy importante todo lo que sucede en la vida de la comunidad universitaria. Así que bueno, eso hizo obviamente que pueda potenciar un montón de los sueños. Ahora que está también de nuevo bien hablar de los sueños, como una cosa que me gusta mucho, sin ser tan naif, Ujú, digamos, o ujú. solo eso. Así que bueno, esto, La Plata fue para mí esto importante, todo lo que implicó estudiar allá esos años, bueno, ya de militancia, más militancia estudiantil, también cultural y feminista, en aquellos momentos en donde primero éramos antipatriarcales, digamos, eh, y bueno, y después asumiendo más qué implicaba la identidad feminista en sí misma, digo, esto hace también 15 años más o menos, o sea, todo antes del 2015, ¿no? Del Ni Una Sí. Menos Ujú. y de las expresiones así más bienvenidamente masivas, digamos, del feminismo en la Argentina. Y bueno, y un poco también parte de todo ese recorrido es el que hace que esto, desde las militancias, desde la salud y la psicología comunitaria, desde esto, los cruces también feministas y siempre muy en clave territorial y de militancia popular. Bueno, ahí también la conozco a Eli Gómez Alcorta, que es también ya militante de derechos humanos y bueno, compartiendo también ahí distintos espacios, que cuando le proponen a ella ser ministra del primer ministerio, la primer ministra del primer ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, me llama para que la pueda acompañar. Y bueno, fue así como una cosa muy inédita para mí en los últimos casi 3 años, que me marcó mucho, todavía lo estoy procesando, ¿no? Que Sí. implicó toda esa experiencia, pero bueno, en términos de síntesis muy generales, un poco de eso. Bueno, Buenísimo. súper, súper completo y además una trayectoria hiper larga, o Sí, sea, sí, sí. hace Porque muchísimo. aparte, claro, uno arranca como con pequeñas cositas que después le encontrás como significado Ujú. más adelante por ahí lo que uno hacía más de chiquito. Sí. Nosotras te queríamos hacer un par de preguntas y vamos a ir con la primera, que está un poco relacionada al rol docente y su significación política. Como queremos aprovecharte todas estas cosas que sabes y que recorriste. Y bueno, nosotras desde la red de teachers elaboramos eso, ¿no? Darle una identidad política a nuestro rol como profes. Entonces, queríamos preguntarte como esa combineta, ¿no? Entre Docencia, práctica docencia y... docente y politizarnos a la vez. Exacto. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Te parece importante? Sí, creo, está buena la pregunta, porque también creo que valorar como la dimensión política, digamos, de lo que hacemos, ¿no? Ujú. Como incluso a veces también decimos, bueno, a veces no hacer también es Total. hacer política, digamos, ¿no? Ujú. Y creo que en la medida en la que somos conscientes de que la actividad humana ya en sí misma tiene esa dimensión o es parte de la dimensión política en nuestra actividad humana, hagamos lo que hagamos, pero bueno, después hay, digo, porque también hacemos política de alguna manera en los vínculos familiares, ¿no? Qué sé yo, como en distintos ámbitos o dimensiones de la vida en la que nos movemos. Y lo traigo porque a veces también tiene como mala prensa, o se dice, ay, no, ay, se politizó Se tal cosa. politiza. Bueno, Sí. Sí, pero, o sí. sea, ¿en qué momento hay algo que no esté politizado? Tal cual. Y en todo caso, cuando hilamos un poco más fino, y creo que ahí está buenísimo también la pregunta que ustedes, nada, se hace y se recorre, digamos, desde un rol, en este caso esto del rol docente o como formadoras, y más en red, ¿no? Que también ahí tiene mucha potencia de lo colectivo porque lo pueden también construir y no es solo algo como individual. Entonces a veces también está ese riesgo de, no, yo hago docencia, ¿no? Como si simplemente enseño o Sí, sí. no sé, oriento proceso Neutralmente. de enseñanza de aprendizaje, no hago política y en realidad sabemos muy bien que lo que se dice o no se dice, lo que se expresa o lo que se omite también tiene siempre un sesgo político. Y creo que está bueno en esta época también, sobre todo eso, ponerlo en dimensión y ponerlo en un lugar de responsabilidad, no de la responsabilidad vivida como algo en términos de tensión, pero sino de, bueno, esto, ¿no? Como tengo no sé, personas que me escuchan, personas para las que tengo que esto, o preparar una clase, o preparar un contenido, cruzar, digo, material, bibliografía, elegir.
¿no? Siempre elegimos qué decir y qué no, o bueno, en la medida de lo posible, idealmente. A veces hablamos también más, digo, sin pensar tanto o sin tantos filtros. Pero incluso me parece que incluso en esos momentos en los que por ahí hablamos más, como decimos, les psicólogos, en clave más de asociación libre, si se quiere, eh, incluso ahí también hablamos desde nuestra historia, desde nuestros propios sesgos, ¿no? También culturales, políticos, otra vez, obviamente simbólicos. Y creo que, bueno, que es muy importante como tener presente esa dimensión, por eso traigo como en esta clave de responsabilidad subjetiva, si se quiere, pero también para poder pensarlo y también para poder disfrutarlo mucho, porque lo cierto es que ahí se genera una dialéctica que, por lo menos yo considero que es hermosa, siempre digo, bueno, como amo la formación, la docencia, porque hay, en la medida en la que también el rol se asume desde ese lugar, hay mucho un ida y vuelta, hay un enriquecimiento también constante, una interacción y una dialéctica que hace que también se genere incluso conocimiento inédito. Ahí, bueno, Dani traía de la experiencia para mí todo lo que, el formato, incluso y como la idea súper novedosa como yo la conozco a ella, de enseñar inglés con contenido feminista y que, bueno, por lo menos en las clases la experiencia que yo viví fue muy esa, de che, no sé, está tal autora, o bueno, fíjate tal contenido, más allá como de la estructura, pero siempre había algo de eso, del intercambio también posible y de esa posibilidad de más allá de que mi inglés es súper rudimentario y lo que siempre tengo son como muchas ganas de aprender, pero del otro lado, que haya una apertura y una posibilidad también de poner en juego ahí otras cosas, la verdad que es para mí, bueno, ahí hay, ¿no? Como en experiencias de esas características o en esos posicionamientos hay un cruce entre la docencia y lo político también en esta clave. Después, bueno, ni hablar en las valoraciones, ¿no? Lo que decía antes, ¿no? Siempre hay algo de opinión que uno transmite, digamos, más allá de... Yo soy muy crítica de la idea de objetividad, ¿no? Como que si existe como lo objetivo en sí mismo, más allá que hasta debates epistémicos incluso, pero creo que siempre ser muy conscientes como de la dimensión de que lo que decimos, hay un recorte, hay una impronta y que eso en sí mismo es político, lo que decimos, lo que hacemos o lo que no, es clave y bueno, y en este cruce en particular entre docencia y política creo que hay algo que se expresa ahí muy latente. Más allá de que, y cierro esto porque me da para pensar un montón de cosas, pero insisto, ¿no? Que a veces hay como cierta... mm, se me arma sobre todo en esta época, en algunos discursos un poco como de derecha, o no, como no, soy neutral, soy Ujú. ¿viste? Objetivo, o lo que fuera, o esto está muy politizado, como Mm, si fuera algo negativo, o como si fuera algo incluso posible de evitar. Y yo creo tal que cual. no, y que además no tiene nada de malo, sino que justamente hay que abrir esa dimensión, transitarla para hacerlo de manera responsable, si se quiere, o bueno, coherente, en la mayor medida posible. Sí, re, Total. está hiperdemonizado, Sí, 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 totalmente. sí, sí. Yo creo que una de las claves cuando abrimos como la convocatoria de la red fue como todo el tiempo hablar de politizarnos, porque si no, como que, ¿qué sentido tiene? ¿Nos vamos a juntar a pasar material nada más? Bueno, para eso están los grupos de Facebook, no sé. Los de Como siempre. que, claro, como que démosle una vuelta, o sea, todo este laburo que hacemos de repensar el material, como vos dijiste hace un ratito, entre otras cosas, porque creo, como también dijo ella, no quiero ser repetitiva, todo lo que uno es, ya estar parado ahí en el aula, es un acto político, pero todo ese valor de repensar el material es político y tiene un costo y tiene un valor. Entonces, démosle ese carácter, esa identidad. Así que creo que en general, por lo menos los profes de WhatsApp, estamos medio en esa. Y, Sí. y no le tengamos miedo, porque es como, no, yo estoy afuera, pero ¿dónde vivís? En ¿Afuera de Júpiter. dónde? No se puede. Claro, o sea, Sí. no se puede. Bueno, sin robar más tiempo, ¿querés que vayamos a la segunda? No, Ah, una sí, cosa sí, pensaba, obvio. perdón, no, que por ahí se No, confunde también como lo político con lo partidario, digamos, Claro. ¿no? Como que Ujú. a veces tal no cual. necesariamente.
porque entonces, bueno, sí, está politizado como está partidizado, Sí, 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 y ahí sí. también me parece que se recorta un montón y que bueno, es injusto con la realidad, básicamente, Sí, porque digo, no tiene que ver incluso a veces necesariamente con qué votes o qué no, o si Ujú, orgánicamente perteneces a tal o cual espacio, sino eso, que lo ujú. político es algo que es innato a lo humano, por eso Total. creo sí. que No no sé está por qué bien negarlo, digamos. se suele asociar tanto lo político con lo partidario. Yo hablo con gente que o no le interesa política, la política en sí, o es de derecha o lo que fuese, y te dice como no, porque todo lo politizan y ahí viene, o sea, acto seguido viene porque todos los políticos son ta, 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 ta. Sí, sí, son Y todos el tema es como, iguales. yo no estoy hablando de lo partidario, y nunca lo hablé, ¿entendés? Entonces, bueno. Sí, seguimos con las preguntas. Dale. Vamos, bueno, la tercera está muy relacionada con lo que ya venimos hablando, que sería dónde se encuentra la militancia y el aula. Es decir, si hay algún lugar, algún momento que vos decís, todo esto repercute en la realidad de alguna manera, todo lo que yo puedo llegar a militar en el aula, bueno, dependiendo del contexto y el lugar que se me ¿Sabés dé, que ¿no? pensé que la podemos conectar con las 5 y hacer como 2 por 1? Dale, Porque como venimos medio hablando de esto, por ¿no? De eso, toda esta sí. situación, la militancia del aula, también podemos conectarla con la pregunta que también pensamos, que es la militancia en sí como un refugio de salud mental o también una carga. Me encanta. Así que, Todo, nada, si todo. tenés ganas de hacer esa ensalada Tremendas hermosa, los sí, tremendas los re tópicos, light están muy vinimos, bien. venimos tranqui. Tengo que hacer ahí el esfuerzo de la síntesis. Ustedes saben que a mí me gusta hablar mucho encima, así que eso puede ser un No te riesgo, censures, dale, pero dale con toda. el, mira, la verdad que las dos cosas, está bueno como la conexión de las ideas, esto, ¿no? Como qué sucede en el aula o qué sucede como en el espacio, digamos, que se configura. Hoy podemos decir dispositivo, porque la verdad es que también Claro, pienso en lo virtual incluso. total. Os digo, este espacio que estamos teniendo ahora, este es un espacio, ¿no? Como Sí. no es un espacio de docencia, pero digo, cuántas personas que han dado clase y que, bueno, pandemia mediante, se termina configurando ahí como un espacio en sí mismo, más allá de lo físico. Eh, y creo que ahí efectivamente, primero como el cruce más de las militancias o de la militancia, para mí hay algo muy del aprendizaje y esto que decíamos de lo dialéctico, ¿no? Porque también cuando estás esto como a cargo de tener que sostener un espacio, pongámosle, ¿no? Que tenés esa responsabilidad, esto del armado de una clase, de pensar un contenido, de pensar los tiempos, de coordinar y a la vez también en la medida en la que ese rol se ejerce desde un lugar que, bueno, no es que, bueno, me anoto, tengo mi apunte y sé lo que tengo que decir, que digo, eso sucede mucho también, ¿no? O peleamos, por lo menos, o por lo menos soy muy crítica como de ese modo de ejercer la docencia, de que no es que transmito contenido, ya dijimos que nunca de manera neutral, pero además tampoco nunca sin generar o abrir en algún momento en espacio de pregunta, en espacio de reflexión, o sea, de hecho generar, promoverlo, trabajar para eso también. Y creo que ahí, por lo menos de mi experiencia, la verdad es que la militancia me dio un montón de herramientas para eso, ¿no? Porque básicamente la escucha, esa posibilidad incluso de que en los silencios también poder habitarlos en primer lugar y también poder hacer algo en clave más interpretativa, digamos, de cuando suceden. Y obviamente, bueno, las preguntas. Para mí el ejercicio de las preguntas y de preguntar, me gusta mucho una frase de Artaud que dice, vivir es arder en preguntas. Eh, Algo que no dije mucho de mi biografía es que me gusta mucho la poesía y que escribo poesía y bueno, cantar y bailar y esas cosas. Y que también creo que es parte de poder involucrar, ¿no? Como esas dimensiones más de lo artístico, de lo cultural, en nuestras militancias, en la forma de hacer política y obviamente también en el trabajo, ¿no? En lo que podamos hacer más en términos de formación o docente, porque creo que hay como una clave de habilitar los canales de expresión, básicamente. Y bueno, y cuando militás, uno tiene eso, ¿no? Como un convencimiento de una serie de cosas, de ideas, como se piensa mucho también siempre en claves o de programas. Yo vengo además de una militancia hace ya y sí, casi 20 años, porque ni bien me fui de acá de Ayacucho, de mi pueblo, lo primero que hice cuando llegué a la facultad, ver qué agrupaciones había y dónde, y fui a los 2 meses ya delegada de curso, y bueno, y así.
Entonces, bueno, y nunca dejé de militar orgánicamente. Y hay algo para mí de ese ejercicio que tiene que ver, primero esto, ¿no? Como con el trabajar en grupo, o sea, siempre uno aprende a eso, mucho a escuchar, a consensuar, a que para avanzar, bueno, sí, va a haber cosas que si las haces sola las haces más rápido, pero la potencia que tiene hacerla con otros, con otras, es inigualable, bueno, como es algo muy grosso. Y ese ejercicio constante, ¿no? También de, además de construir de esa manera con otros, construir hacia adentro si se quiere, pero también en una proyección hacia afuera. Por eso esto, pensar propuestas, no sé, como las feministas en ese sentido, ¿no? De las expresiones como de creatividad, pienso en, no sé, en todo lo que militamos para tener hoy aborto legal en la Argentina, por ejemplo, Ujú. ¿no? Y que eso, bueno, implicó también muchos tejidos, muchas construcciones, muchas tramas, y hay algo de ese aprendizaje que después no es que te dividís y bueno, acá ahora entro al aula a dar la clase de física, Claro. bueno, yo igual siempre di clases más o de justo por ahí de educación para la salud, ¿no? O de psico, bueno, más como o de sociales, o de género y feminismos, digo, por ahí como con temas, si se quiere, como más, más empalmados tal vez con las militancias y demás, pero incluso si no fuera así, eh, creo que hay algo, insisto, ¿no? Como del método, del trabajo en la docencia y en la formación en sí, que, bueno, que se traslada necesariamente también desde la experiencia militante, de la experiencia política en ese sentido. Y viceversa, también en el sentido de estar abierta siempre a esa escucha, ¿no? Como yo me acuerdo, no sé si estoy haciendo muy largo, pero una No, cosa para tranqui, mí tranqui. que me marcó mucho cuando yo militaba en lo estudiantil en Psico, me acuerdo periodo de elecciones estudiantiles y bueno, tenía como que ir a hablar con mucha gente teníamos ahí nuestra plataforma de propuestas y somos acá, bueno, el aula, mi primera agrupación. Y, y que a veces está esta cosa así como en esto de no, las agrupaciones no me gusta, Ujú. qué sé yo, y que de cruzarme con algunas personas que me decían, no me hables, no te quiero escuchar porque soy de una agrupación, no me interesa, yo ya sé quién voy a votar. Y me acuerdo que le devolvía a una persona, me dolía, la verdad pero lo que sobre todas las cosas me dolía era él, no te quiero escuchar. Y me acuerdo que en un momento le dije a una persona, que no me olvido más fue muy liberador para mí por decirle, ¿vos te das cuenta que vas a ser psicólogo y me estás diciendo que no me querés escuchar? Como yo puedo entender que, qué sé yo, que no tengas ganas de hablar, no hablamos, lo que sea, pero decirle a alguien que no querés escuchar o que es como fuerte. Digo, Un como, poquito no violento. lo naturalicemos. Y hoy lo pienso esto, ¿no? Como mucho tiempo después, que bueno, que escuchar es pensar dos veces, escuchar es bancar un poquito, es nada, dejarse atravesar también, ¿no? Como un montón de cosas como en ese sentido. Entonces pienso que la militancia necesariamente tiene que tener mucho de la escucha, y bueno, y en la docencia obviamente también, llevarlo desde ahí, porque si no es muy difícil querer pensar en aportar, resolver los problemas que tenemos sin poder escucharlos. Ujú. Y bueno, y esa capacidad me parece que además está medio complicada en la época en la que vivimos también, ¿no? Sí. Bueno, Total. justamente todo lo que estaba hablando recién está muy, muy relacionado con lo que te queríamos preguntar de la docencia en sí y a la vez ser trabajadora de salud mental o psico. O sea, ¿cómo lidias con las presiones de los dos lugares? Porque son dos ámbitos súper, súper exigentes desde lo mental, o sea, desde la salud mental, la docencia, la militancia y a la vez también esto de, bueno, o sea, de ser trabajadora de la salud mental. ¿Cómo Y lo bueno, llevas? sí, porque además no respondí en la pregunta anterior, esto, la dimensión de la salud Reprobada. mental. No, Pero englobada en esto de la escucha un poco, ¿no? Que es para mí es como sí. la herramienta fuerte, como lo que más agradezco a la disciplina, a mi profesión, que amo mucho también ser psicóloga, que es la escucha, ¿no? Como saber escuchar y ese ejercicio permanente. Y después también, bueno, sintetizar. Yo, que no ejerzo en términos más de consultorio, ahora Ujú. hace como casi 4 o 5 años, creo, ahora voy a volver, estoy en esa clave más de retomar el cónsul, que
que implica un montón Sí. en términos, otra vez, de responsabilidad también para mí, porque es como una escucha abierta full y además es también hacerse cargo de un lugar, ¿no? Que uno ocupa para la persona en sí, digamos, ¿no? En ese lugar más de recorte individual. Eh, entonces, lo cierto es que siempre, a la pregunta que vos me hacías de cómo, bueno, se conjugan ahí las distintas dimensiones, siempre trato como de ser muy cuidadosa con los tiempos y con los espacios que ameritan cada cosa, digamos, del rol. Y después creo que sí se articula mucho, por ejemplo, esto, ¿no? Como en la escucha que uno puede tener. No sé, pienso en el consultorio como a veces el modo más estereotipado a veces que existe del hocico, pero lo cierto es que yo trabajé mucho en equipos interdisciplinarios, muy esto, en prevención, en violencias, y también tuve una etapa bastante de consumos problemáticos, de adicciones, entonces ejercí mucho la psicología comunitaria, lo grupal, ¿no? Como más en esa clave psicodrama, bueno, esas herramientas que creo que son súper importantes, y que, bueno, conjugarlas de alguna manera en los propios actos de lo que hacemos es posible, y a la vez es liberador también en términos, si se quiere, de salud mental, ¿no? Para quien la ejerce y también para lo que se puede producir, ejercer, porque digo esto, generar un espacio en un aula, en donde vos transmitís un contenido que de repente esto también lo puedes enriquecer a partir de tu práctica militante, porque también, bueno, en general, sobre todo yo además que vengo de una práctica militante más de izquierda, de lo que llamamos la izquierda popular, somos bastante ñoñes, entonces muy de la lectura, muy de, ¿no? De buscar autores, de referencias, de experiencias de otros países, bueno, etcétera. Entonces siempre hay una posibilidad cuando uno hace docencia, formación, de enriquecer el contenido, bueno, también más de ahí, de lo que puedes traer desde tu propia militancia, inserción X que tengas. Y si a eso también adicionás algo más del método, en esto, ¿no? De la escucha, de la participación y de la importancia de la formulación de preguntas, que son todas cosas que, por ejemplo, suceden en un consultorio o en un grupo terapéutico. eh, bueno, ahí, digo, como para poner en un ejemplo, ¿no? Como concreto en donde se pueden cruzar las distintas dimensiones y que para quien eso lo promueve, además porque cuando eso vos lo pensás, lo promovés, sucede, obviamente es muy gratificante, y además cuando lo que sucede en general está bueno, digamos, ¿no? Para quienes participan de experiencias también así en ese sentido, lo que se genera en lo colectivo, de che, pude decir tal cosa, o bueno, no sé, se me movió tal idea que la tenía ahí como media congelada y ahora la saqué acá con esta propuesta y bueno, nada, en fin, hasta incluso la propia posibilidad de producir a partir de lo que se puede generar como en esos espacios, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Excelente. De hecho, muchas cosas que dijiste, yo me estoy haciendo también ñoñamente unos apuntes, Ajá. porque quería como conectarlo con la pregunta que nos faltaba, porque estamos medio ahora entremezclando varios temas Sí, todo ya el se hace, tiempo, no porque puede. aparte es muy inspirador escucharte, de verdad, ¿eh? Entonces, Ay, no. no, o no, estamos Sí. como así, sin Nos pestañear. perdimos del Eh, programa, yo no sé. estamos como así. Así que, nada, como una especie de cierre, si se quiere, la pregunta que nos quedaba pendiente era, viste que ahora además está saliendo mucho más como a la moda, si se quiere, o a la luz esto de hacer terapia. Inclusive con el Mundial, con Dibu, que hace terapia y bueno, demás, ¿no? Sí, Dibu hizo muchas cosas por nuestro gremio, me decían algunas colegas. Él no sabe todo Él lo no que hizo. sabe todo lo que hizo. sí, sí, lo vimos, lo vimos. Total, sí. Y bueno, eso nos hizo pensar también en el acceso, mismo a las lecturas, cuando vos hablabas de lectura y todo, bueno, hay, y la mirada popular que sé que tenés y con Sí. la que transitas, y pensamos eso, ¿no? Como, ¿quién tiene acceso? O sea, mismo, cuando estábamos hablando en un momento, imagínate un gabinete de terapia adentro de las escuelas para los docentes. Tipo, solo para nosotros. Hermoso. Hermoso. O sea, están ahí Sí, para las niñas, pero digo, hermoso. como que está como renaturalizado que hagamos terapia y todo, pero Pero bueno, el por ahí no lo acceso. podemos pagar y no sabemos dónde, digamos, ir a lugares, por ahí el bono es súper accesible o por ahí es gratis. Bueno, como que queríamos charlar un poquito de eso, si tenés ganas de darnos tu opinión respecto a Sí. eso. Sí, ¿qué opino? También además porque
sí, qué opino y por ahí, qué sé yo, de la experiencia. Incluso Claro. cuando, no sé, pienso como en el propio recorrido en la facultad, en la formación, ¿no? Más como psico, siempre era como una demanda también permanente a la primero también a la formación que tenemos. Como psicos en la Argentina, ustedes saben que tiene como mucha pregnancia el psicoanálisis, que Sí. no en muchos lugares del mundo, digo en Francia, bueno, en la Argentina y en algunos otros, pero, o sea, tiene mucha, hay algo, una frase que me acuerdo decíamos en algún momento o escuchábamos que era como los argentinos van y las argentinas al psicólogo tanto como a la carnicería, ¿no? Como en esta cosa de comer carne, ir al psicólogo, no sé cómo se armó en algún momento, Ah, pero lo cierto es que es una sociedad en donde la presencia de esto, digo, de la psicología, no es del todo tabú, menos Claro. ahora, y comparto mucho y coincido con el diagnóstico que hacen, muy de la época y pandemia mediante, porque También. convive para mí como una situación un poco particular también en lo cultural, que es por un lado eso, como que hay una presencia, esto, ¿no? Como del discurso de la psicología, podríamos decir, y ni hablar del psicoanálisis, ¿no? No sé, es común que la gente sepa quién es Freud, por sí, sí. ejemplo. O a veces, che, no, lo que pasa es que yo me acuerdo que a veces hacía un chiste o pensaba, bueno, che, mucha gente se bardea cuando tenés el Edipo no resuelto. O sea, ¿qué es Re, eso? O sea, eso re. habla de ahí como algo en la cultura popular, Claro. en lo cual evidentemente ese lenguaje está medianamente allanado o aparece, ¿no? O es parte de cierta cotidianidad. Digo, todo esto relativizando algunas cosas porque también siempre hay que verlo desde una perspectiva de clase, Ujú. obviamente, y en términos más interseccionales. Pero creo que convive, digo esto, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en este país, algo de todo eso también con una dificultad en el acceso a la salud mental. Y creo que tiene que ver, o sea, por un lado con algo de la formación, ¿no? Como pensar y en el desafío de pensar las políticas públicas y la propia formación, la formación de psico, digamos, no solo eso como en el ámbito del consultorio, eh, ¿no? Como hay algo, me parece que está muy presente en la ley de salud mental, que también cuando yo me recibí, ahí, en ese momento fue ahí 2010 más o menos, eh, te- pudimos como debatir mucho del contenido también de la ley y bueno, más allá de que de hoy además está súper en debate, pero justamente las cosas que están en debate a veces por determinados sectores son las que hay que defender, ¿no? Que tiene que ver justamente con la interdisciplina, con la importancia también de que el acceso, bueno, no se genera, digo, solamente, obviamente, en términos presupuestarios, en términos de inversión, política pública, etcétera, pero también hay algo de la formación de los profesionales, también hay algo de esa necesidad, me parece, de territorializar también los dispositivos de salud mental o de ese acceso a primeras escuchas, ¿no? Lo que fuera, que creo que, bueno, que es algo, me parece como muy necesario y cada vez más, no sé si urgente, porque a veces la palabra del urgente me hace un poco de ruido, pero sí creo que cada vez más aparece, por lo menos en términos de una demanda muy concreta. Y insisto, creo que la pandemia aceleró mucho eso. Nosotros a veces decíamos, bueno, la salud es como la hija no reconocida o no sé, o pobre de las políticas públicas y la salud Ujú. mental es, ¿no? La hija pobre de las políticas públicas y de la salud, Sí, digamos, ¿no? Como Claro. siempre, si bien a la salud se le ha hecho, o a veces hay como una crítica más histórica en los proyectos políticos o integrales, o a la hora de pensar incluso estratégicamente, bueno, che, no se olviden de la salud, bueno, ni hablar de no se olviden de la salud mental. Total. Eh, entonces, creo no, o sea, coincido mucho con el diagnóstico que hacen y creo que esto que convive ahí con una cosa que para mí igual es oportunidad, ¿eh? Lo que pasó con el Dibu estuvo buenísimo porque después ahí hay como otra cuota de sacarle más el tabú, ¿no? Pero de ir al psicólogo no necesariamente, ¿viste esta cosa de tenés que ir al psicólogo como que te mandan Claro, porque sí, estás sí. loco, tenés algún Total. problema? ujú, Y Total, la total. verdad es que la noción de normalidad es muy polémica, digamos, Sí. en ese sentido.
Y nada, bueno, justo porque había empezado a escribir una nota con alguna de estas ideas, que hay algo de lo que pasó ahora en el Mundial, y estoy así como muy emocionada y maravillada con mucho del fenómeno, que también se reivindicó la locura, Ujú. digamos, en un punto, ¿no? Sí. Digo, más allá de lo del Dibu, que iba al psicólogo y que todo el mundo decía, está re loco, pero Claro, no como algo negativo, sino como algo más vinculado a la creatividad, a lo irreverente, ¿no? total. Como esa posibilidad de que, che, soy así, ¿no? Más allá de los estándares de normalidad que hacen que me adapte o que pertenezca o no, que a veces sabemos que es lo que genera incluso mucho sufrimiento Ujú. mental, la verdad, ¿no? A veces hay algo también con todo el tema de los diagnósticos y demás, que bueno, otro es para otra Ni entrevista hablar. o para otro encuentro, pero bueno, creo que hay una posibilidad, una ventana de oportunidad también en esta época de repensar la salud mental también en esas claves. Buenísimo. Qué buena charla, ¿no? Sí. La verdad que sí. Nos tenemos que conocer personalmente, Diani. Y seguir hablando claramente. Y sí, Sí, Dani, es verdad. es verdad, todas. Sí, O sea, sí. estás invitada, no sé cuándo, cómo, pero estás invitada a todo. Así que venite, si Ay, te no sabía venís. que no se conocían en No, porque persona. fue 2020. Acabo de caer, de hecho. Claro, Sí, sí, sí. es Muy muy loco. loco. Qué loco, Así qué que loco. sí, no, re linda la charla. Quedamos, o sea, estamos como Ay, re sí, alucinadas. O sea, pensando. esas vibras ya se sienten en el estudio cuando estamos como muy compenetradas. En general siempre. Sí. Pero hoy particularmente se dio como con una cosa medio especial y nada, muchas gracias. Estamos muy contentas y muy agradecidas. Estamos muy contentas y esperemos que, bueno, después hacemos otro programa más de psico, Sí, si bien el con segundo preguntas bien ciclo estarás concretas. invitada, por supuesto. Sí, Sí. sí. Nos Más queda... chicos, bueno, gracias, gracias a ustedes también y bueno, felicitarlas. La verdad que está buenísimo que eso, el mundo de la radio es un mundo extraordinario y creo que además, bueno, no sé, por lo que las veo, las escucho ahí en esto, ¿no? De, che, hablemos con tal y a ver tal, bueno, en Sí, esto que decíamos, ¿no? De habilitar la Sí. palabra, la escucha y lo que se tenga para decir y obviamente siempre también abierta a, bueno, a los puntos, por ahí ahora, qué sé yo, en algunas cosas teníamos como bastante coincidencia, pero siempre también la crítica, la repregunta, ¿no? Como todo eso que puede suceder en el ámbito radial, que sí. está buenísimo. Así que bueno, felicitarlas y Gracias. métanle No, a nomás vos. para adelante, además Vamos nomás. feministas, así que Sí. Gracias. Aparte, sí, la responsabilidad de tener un lugar de divulgación de repente es como, bueno, Sí, traer tantas voces, además, como claro. vos dijiste, sí, Sí. puede surgir de todo. Pero bueno, agradecidas. Muchas Re, gracias, Diani. Después dejamos las gracias, redes para que la genias, nos obvio, encuentren, vemos. por si obvio. quieren hacer terapia o lo que quieran. Así Ah, que, tomar clases, no sé. lo que sea. Gracias, gente. Nos vemos en el Nos vemos, próximo. gracias. Chau. Adiós.